Hola a todos, bienvenidos a este curso de Excel 2013. En esta clase, la clase ya 36, vamos a abordar el tema del formato condicional. Esta será la primera parte porque es un tema que me gustaría abordar en varios vídeos, en varias clases, porque sobre todo a partir de la versión 2007 de Excel, el formato condicional ha experimentado un cambio muy profundo y las actuales versiones de Excel nos permiten jugar mucho con el tema del formato condicional. Por lo tanto, vamos a ver a lo largo de, no sé si serán 3, si serán 4 vídeos, este tema y vamos a ver los diferentes cambios que ha tenido el formato condicional en Excel y cómo podemos trabajar con este tipo de formato. Bueno, pues sin más dilaciones, vamos a un documento de Excel y vamos a empezar a trabajar con este tema. Bien, vamos a utilizar este documento de Excel. Este documento tenemos 3 hojas y con estas 3 hojas pues vamos a ver diferentes posibilidades y diferentes opciones del formato condicional. Decimos lo que siempre cuando estamos tratando temas de Excel y es que aunque veamos muchas cosas, nunca vamos a poder ver todo lo que Excel encierra dentro del formato condicional, porque Excel es un programa muy completo y por lo tanto es muy difícil presentar una visión completa de cualquier tema que Excel plantee. Pero bueno, dentro de nuestras posibilidades vamos a intentar ver el mayor número de cosas posibles del formato condicional. Aquí tenemos una hoja muy sencilla donde tenemos 3 campos, el campo nombre, el campo nota y el campo calificación. Aquí tenemos una serie de nombres, son alumnos, han tenido una nota y la calificación va a ser aprobado o suspendido en función de si han superado el 5. Luego aquí vamos a utilizar la función si. Esto lo vamos a hacer para recordar. Entonces, si B2 es mayor o igual a 5, esa sería la prueba lógica. El valor si verdadero es que devuelva aprobado. Punto y coma. Y si no es mayor o igual que 5, pues que devuelva suspenso. Bueno, pues cerramos el paréntesis y aquí tenemos la calificación. Vamos a copiar al resto de celdas y bueno, pues tenemos que hay unos alumnos que han aprobado y hay unos alumnos que han suspendido. ¿Qué es el formato condicional? Bueno, se llama formato condicional. Nosotros hemos estado viendo que a una celda, por ejemplo, vamos a suponer a esta, le podemos hacer una serie de cambios en cuanto a la apariencia, en cuanto al formato que esa celda tiene, a la forma que esa celda tiene. Por ejemplo, podemos hacer que el fondo de la celda sea de un color, le podemos poner el color que deseemos o que deseamos y también podemos, por ejemplo, hacer que el texto pues sea de un color. Vamos a escribir aquí algo. Y podemos elegir un color para esa celda. ¿Bien? Bueno, pues de lo que se trata el formato condicional, esto sería un formato normal, el formato que siempre se le da, y este formato, independientemente de lo que yo escriba aquí, mantendrá la celda siempre el mismo formato. Bueno, el formato condicional es un formato que se le da a una celda o a un grupo de celdas, a un rango, y que cambia en función al contenido que tienen las celdas. Es decir, el formato condicional sería designar un formato para las celdas en las que pone suspenso y otro formato para las celdas en las que pone aprobado. Y si cambiamos, es decir, si ahora esta celda que está suspenso se cambiara a aprobado, que el formato cambiara automáticamente. Bueno, para ello nosotros estamos en la ficha inicio y dentro de la ficha inicio tenemos el grupo estilos.
Pues bien, dentro del grupo estilos tenemos el grupo formato condicional. Y esta opción presenta múltiples posibilidades, muchísimas posibilidades. Una vez que hemos seleccionado el rango al que queremos poner el formato condicional, vamos a seleccionar o vamos a hacer un clic y nos aparecen estas opciones. Bueno, tenemos resaltar reglas de celda, reglas superiores e inferiores, barras de datos, escalas de color, conjunto de iconos. Entonces tenemos diferentes opciones y aquí tenemos más opciones todavía. Nueva regla para crear nosotros una regla personalizada. Desde aquí podemos borrar reglas que hemos creado. Y por último tenemos la opción administrar reglas. Desde esta opción pues podemos hacer diferentes modificaciones dentro de las reglas que estamos estableciendo en el formato. Vamos a empezar por lo más sencillo y vamos a establecer una regla para que aquellas celdas donde ponga suspenso les ponga un color de fondo rojo claro y una letra de rojo un poquito más oscuro, y las que ponga aprobado verde claro y la letra un verde un poco más oscuro. Bueno, pues resaltar reglas de celdas y aquí lo que tenemos es un texto. Tenemos o bien suspenso o bien aprobado. Bueno, pues nos venimos aquí y la primera opción nos dice es mayor que. Bueno, pues para este caso no nos interesa. Es menor que tampoco, entre tampoco. Y aquí tenemos es igual a. Bueno, pues esta sería una opción que sí que nos podría interesar. Vamos a ver. Seleccionamos, resaltar reglas de celda y es igual a. Bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, con los suspendidos, suspenso. En esta ventana ya nos dice el tipo de operador de comparación que va a utilizar. Es igual a. Y luego debajo nos da una descripción donde nos dice que va a aplicar el formato a celdas que son iguales que. Bueno, pues aquí, en este cuadro de texto, podemos introducir el texto o el valor que queremos o al que queremos aplicarle el formato. Luego, lo que queremos es aplicarle un formato a las celdas en las que ponga suspenso. Pues aquí vamos a escribir suspenso. Cuando hemos escrito suspenso, vamos a ver cómo automáticamente todas las celdas en las que pone suspenso se han puesto con un color rosa de fondo, rosa clarito de fondo, y un texto rojo un poquito más oscuro en el texto. Bueno, pues simplemente, como es el color que queremos, hacemos clic en aceptar y ya tendríamos la primera regla dentro del formato condicional que queremos aplicar. Si este alumno, Lucía, que está suspensa, nosotros le ponemos ahora un 6, bueno, pues ella está aprobada. Al estar aprobada, no se aplica ya el formato condicional. Vamos ahora a hacer un cambio en Ana. Ana tiene un 5, luego está aprobada. Bueno, pues en vez de un 5 le vamos a poner, por ejemplo, un 3. Y ahora, al volver a estar suspensa, pues se aplica de nuevo el formato condicional. Bueno, pues tenemos que aquellas celdas en las que el valor es suspenso tienen un formato condicional. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para aquellas que estén aprobadas. Bueno, pues seleccionamos también todo el rango donde están los datos, volvemos a formato condicional, resaltar reglas de celda y elegimos la misma opción, es igual a. Y ahora vamos a poner aprobado. Bueno, si nos damos cuenta, ahora al poner aprobado, todas han cogido el mismo formato, pero esto no me interesa. Lo que me interesa es distinguir las que son aprobado de las que son suspenso. Luego vamos a elegir otro tipo de color para el fondo y para el texto, y para ello seleccionamos esta opción.
Si desplegamos esta flecha, pues aquí tenemos diferentes opciones: relleno amarillo con texto amarillo oscuro, relleno verde con texto verde oscuro, y vamos a elegir esta. Al elegirla hacemos clic en aceptar y ahora tenemos que las que están suspensas tienen el formato que tenían y a las que están aprobadas se le aplica un nuevo formato, es decir, ahora el formato es verde oscuro en la letra y verde claro para el fondo. Nuevamente, por ejemplo, Ana, que tiene un 3, si le ponemos un aprobado, bueno, pues el formato cambia. Y Lucía, si le cambiamos el 6 y le ponemos un 3, bueno, pues ahora al estar suspensa, el formato cambia. Esta opción, esta capacidad que tiene Excel de poder aplicar formatos condicionales, es decir, aplicar un formato en función del valor de una celda, pues ofrece muchísimas posibilidades. Porque imaginaos ahora, simplemente con un vistazo, pues ya podemos distinguir quiénes han suspendido y quiénes han aprobado. Vamos a seguir aplicando diferentes opciones dentro del formato condicional. Y voy a seleccionar este rango. Bueno, pues si me vengo a la opción formato condicional, tengo la opción borrar reglas. Desde aquí puedo borrar las reglas que he establecido. Si hago clic o si me pongo mi posiciono encima de borrar reglas, aquí se me despliegan una serie de opciones. Puedo borrar reglas de las celdas seleccionadas o puedo borrar reglas de toda la hoja. En este caso, como yo tengo seleccionadas las celdas donde está la regla, bueno, pues puedo hacer clic en la opción borrar reglas de las celdas seleccionadas. Si hago un clic, pues borro estas reglas. Pero imaginemos, voy a deshacer, que lo que quiero es, yo tendría más reglas aquí, aquí, en otros sitios, y quiero borrar reglas de toda la hoja. Bueno, pues si quiero borrar reglas de toda la hoja, independientemente de la celda activa, es decir, de la celda en la que me encuentre, me vengo de nuevo a formato condicional, borrar reglas y elijo borrar reglas de toda la hoja. Si ahora, por ejemplo, hiciera clic en borrar reglas de las celdas seleccionadas, no pasaría nada, porque no tengo seleccionadas las celdas donde están las reglas. Pero si en formato condicional me vengo borrar reglas y elijo borrar reglas de toda la hoja, ahora se borran todas las reglas de formato condicional que hemos establecido para esta hoja. Lógicamente, esta se mantiene porque aquí no hay formato condicional, aquí hay un formato normal. Lo voy a borrar, me vengo a la opción borrar y de paso ya repasamos y elegimos la opción borrar formatos y también borrar todo. Ahí. Bueno, vamos a seleccionar de nuevo el mismo rango, nos vamos a venir a formato condicional, resaltar reglas de celdas y podemos ver que hemos elegido es igual a, pero aquí tenemos otra regla que nos permite aplicar reglas a celdas que contienen texto y pone texto que contiene. Bueno, pues si seleccionamos este rango, nos venimos a formato condicional y elegimos texto que contiene, bueno, pues nuevamente esta celda cambia, nos dice que va a aplicar el formato siguiendo este criterio y aquí en la descripción nos dice aplicar formato a las celdas que contengan el texto. Bueno, pues aquí vamos a escribir el texto. Bien, pues escribimos suspenso. Bien, y ahora no quiero aplicar este formato, es decir, ahora quiero aplicarle un fondo distinto, un fondo que se adapte a lo que yo quiero y una letra también distinta. Bueno, pues cuando hacíamos clic en esta opción solamente teníamos estas opciones, pero la última opción, esta última, nos dice formato personalizado. Si hacemos un clic en formato personalizado,
Bueno, pues nos aparece esta ventana y aquí ya pues podemos elegir el color de fondo que queramos, tenemos efectos de relleno, tenemos más colores. Vamos a elegir, por ejemplo, un rojo, pero va a ser un rojo más fuerte. Vamos a elegir este rojo y aquí tendríamos diferentes partes a las que le podemos aplicar el formato y dentro de estas tenemos también la opción fuente. Bueno, pues vamos a hacer clic en la opción fuente y vamos a elegir un color, por ejemplo, este color. Bien. Y lo vamos a poner en negrita. Hacemos clic en aceptar, y ya hemos aplicado ese formato, el formato que hemos elegido, un formato personalizado. Y ahora vamos a aplicar formato a las celdas donde ponga aprobado. Para ello nos vamos a formato condicional, resaltar reglas de celda, texto que contiene y aquí vamos a escribir aprobado. Nos vamos a formato personalizado, de fondo vamos a elegir, por ejemplo, un verde y en fuente vamos a elegir el mismo color que anteriormente. Lo vamos a poner en negrita, hacemos clic en aceptar y hacemos clic en aceptar. Y bueno, tendríamos ya el formato condicional que hemos querido ponerle, es decir, hemos personalizado tanto el color de fondo como el color de la fuente. Ni que decir tiene que si ahora a Ana en vez de un 8 le ponemos un 3, pues bueno, seguimos aplicando los diferentes cambios que realiza el formato condicional. Vamos a seguir viendo diferentes opciones del formato condicional. Vamos a seleccionar ahora este rango donde están las notas. Nos vamos a formato condicional, resaltar reglas de celda y ahora lo que vamos a poner es este mismo formato a los que hayan suspendido, es decir, a los que tengan una nota menor que 5 y este formato a los que hayan aprobado, a los que tengan una nota mayor o igual a 5. Bueno, pues en este caso ya no me valdría esta opción ni esta opción. Y aquí tengo es mayor que y es menor que. Bueno, pues con estas dos opciones podríamos aplicar un formato condicional a estos valores numéricos. Bueno, pues vamos a hacerlo. Resaltar regla de celdas es menor que. Y bueno, pues nuevamente esta ventana se adapta a la elección que hemos hecho. El formato que lo va a aplicar es a las celdas que son menores que. Aquí elige Excel de forma automática 5,5, pero esto lo podemos borrar. Y le vamos a decir que aplique formato a aquellas celdas que sean menores que 5. Nos venimos y desplegamos la flecha, texto personalizado, la fuente, el color va a ser este y en el relleno vamos a elegir rojo. También en fuente le vamos a poner en negrita, hacemos clic en aceptar, aceptamos también y bueno, ya tendríamos aquellas notas donde ha habido una nota inferior al 5 y le ha aplicado el formato condicional que hemos indicado. Si aquí a Ana, por ejemplo, ahora le ponemos un 7, pues se puede ver que el formato que hemos puesto cambia. ¿Qué pasa aquí? Que como todavía no hemos puesto un formato para aquellas celdas que sean superiores o iguales a 5, pues al ser 7 le ha devuelto el formato sin formato. Bien, y esto lo vamos a solucionar ahora. Vamos a seleccionar todo el campo, todo el rango, formato condicional, resaltar reglas de celda y aquí podríamos elegir es mayor que y poner 4,9, pero como lo que queremos es ver nuevas cosas, nos vamos a ir a la opción de más reglas. ¿Por qué a la opción de más reglas? Porque no tenemos aquí la opción mayor o igual que. Aquí tenemos mayor que y si ponemos mayor que 5 estaríamos excluyendo al 5. El 5 no tendría asignado ningún formato porque tendríamos para aquellos que son menores de 5 y aquellos que son mayores de 5, pero no lo tendríamos para el 5.
Entonces es necesario elegir es mayor o igual que 5, por lo tanto vamos a hacerlo con más reglas. Formato condicional, resaltar reglas de celdas, más reglas y en esta ventana que nos aparece, que la vamos a estudiar de forma muy pormenorizada porque tiene muchísimas cosas aquí, en esta opción o en esta parte tenemos que podemos elegir, aquí tenemos mayor que, pero aquí podemos elegir mayor o igual que. Aquí escribiríamos 5 y luego tendríamos también la posibilidad de establecer formato. Bueno, pues hacemos clic en formato, la fuente la tendríamos el color este, que es el que hemos estado aplicando, en negrita, y el relleno vamos a elegir el verde que hemos aplicado también en la columna de calificación. Hacemos clic en aceptar y ya tendríamos aquellos que han suspendido tanto la nota como la calificación con un formato y aquellos que han aprobado tanto la nota como la calificación con un formato diferente. Si ahora, por ejemplo, Lucía, en vez de un 3, tiene un 7, bueno, pues se cambia tanto el formato de una celda como de otra. Y Ana, en vez de un 7 le vamos a poner un 2, bueno, pues cambia también el formato condicional. Bueno, pues ya hemos visto varias opciones dentro del formato condicional. Hemos visto cómo aplicar formatos condicionales teniendo en cuenta criterios de comparación, que serían estos tres, o aplicarlo a texto. Es decir, celdas que contienen un determinado texto y a los que se le puede aplicar un formato condicional. Vamos a terminar este vídeo aquí y en el siguiente vídeo seguiremos viendo más opciones del formato condicional. Pues nada, espero que el vídeo haya podido ser útil para todos vosotros y nos vemos en la siguiente clase.